está incorporado en el currículum, pero con un término bastante definitivo. Se habla para educar al joven en la interculturalidad. Entonces el tema de la cultura, aparte de ser un debate de carácter académico, antropológico, en el sector de educación es un tema de carácter operativo, el tema de convivencia. Pero es un espacio multicultural. Pero la multiculturalidad es un concepto que define simplemente la convivencia de distintas culturas en el mismo lugar geográfico. Pero el hecho de la convivencia o compartir un espacio geográfico de por sí no marca la comunicación, la tolerancia, la inclusión, sino para eso se necesita un proceso. Y se pretende entonces que la educación es un sistema que prepara al hombre no solo para convivir con las culturas diferentes, sino para intercambiar con ellas o por lo menos para ser tolerante. Pero se ha ido confundiendo todo esto de la interculturalidad con una anticultura. Vale decir que la cultura andina es la mejor, que sí es por supuesto, pero que las demás culturas no son como la andina, son inferiores. ¿Se ha distorsionado la interculturalidad en este aspecto? Sin embargo, eso correspondería a un debate académico que decía, antropológico. Pero en la operatividad del sector de educación, yo más bien preguntaría, ¿cómo enfoca el Ministerio de Educación? ¿Cómo lo aplica una UGEL, una Dirección Regional de Educación? ¿Y cómo lo vive directamente el alumno en el aula con su profesor? O sea, es el tema operativo, porque a veces en la discusión académica termina siendo gaseosa, se nos escapa, ¿no?, de la vida cotidiana. Pero ahí hay un alumno, hay un centro educativo, hay un profesor, y ellos están en un ámbito cultural. ¿Cómo interactúa con ese ámbito? Concretamente según el currículo, según el DCN, según el marco curricular. O sea que el relativismo cultural sigue teniendo vigencia, ¿no? Porque cada cultura tiene sus propias maneras. Por ejemplo, me imagino que en la semana que pasó, hace 2 o 3 semanas, en las casas de los católicos cusqueños estaba el lechón. Si es que hay algún judío y no ha comido lechón, es también parte de este multiculturalismo y de la manera de que cada uno está en su cultura. Y esto creo que no se logra entender, porque de ahí vienen esas discusiones. Mi pueblo es así, es lo mejor. No, mi pueblo es lo mejor. Todos tienen un pueblo con lo mejor, pero no es sino parte de este multiculturalismo y de la manera de enfocar la cultura que tiene cada sociedad. Entonces no hay sociedades ni buenas ni malas, solamente hay culturas que son diferentes. Entonces, doctor, el problema de la cultura seguiría siendo eso de que todavía no estamos valorando bien a la otra cultura. Yo creo que no, más bien es lo contrario. Cada población anda muy orgulloso de su cultura y habrá razones que escoge para manifestar esta aparente superioridad que tiene cada cultura. No vamos a negar que en el Perú, por ejemplo, en la última celebración de la Semana Santa, todos tenían la mejor manera de festejar la Semana Santa. Ayacucho, Tarma, Cusco también se coló esto, pero el relativismo cultural creo que es la manera de como cada cultura resalta lo que les parece las partes más importantes e interesantes. Y por último, que mi cultura es mejor que las otras. La Semana Santa es el mes que viene, ¿no? El mes de marzo, 28, 29. Porque todavía estamos en febrero, ¿no? Creo que acaba febrero. Claro. Todavía estamos en el primer Cuaresma. ¿Qué etapa estamos de la Semana Santa? Al siguiente. Todavía nos falta un buen tiempo. Claro que
esta festividad se iba a adelantar este año, coincidiendo con que estamos en un año bisiesto. Efectivamente, lo que se mencionaba de que mi cultura es la mejor, mi idioma es la mejor, mi Dios es el verdadero y los demás son los falsos, son ideas que son rezago de un, digamos, hegemonismo, así le llaman en el ámbito académico, ¿no? Hegemonismo o predominancia de un modelo cultural sobre los demás. Más usado es etnocentrismo. Cada uno piensa que la cultura suya es la mejor y que pues los otros tienen que aguantarnos como somos. Pero debería pasar a ser agresivos, creo que es otra cosa, doctor, ¿no? Debería pasar a que destruyamos la otra cultura. Creo que eso sí está viéndose mucho últimamente. Es un exceso de multiculturalismo, ¿no? Diferencia entre etnocentrismo y el que piensa que su cultura es la mejor. Este hecho de que ahora estén más agresivos, que maten más gente, justo en la época moderna, ¿por qué se da? ¿Por qué como nunca antes este fenómeno, doctor, de más enseñamiento con la otra cultura? Buenos días, Martín. Buenos días, doctor. Ahí quisiera aportar un poco. Creo que a mí va la pérdida de valores y hacer de que mi cultura sea más importante que la otra. Entonces, ¿de qué educación intercultural estaríamos hablando de ese término, ya que estamos viendo a diario el tema del bullying? Por ejemplo, no hay la tolerancia del otro con sus diferencias, no hay esa aceptación y se está viendo esta agresividad de parte de los estudiantes. Habría que analizarlo un poco más hasta qué punto este tema de interculturalidad está siendo tratado en los colegios. Sí, doctor. Bueno, cuando se exacerba la ponderación de nuestra cultura, no cae de errores, incluso puede llegar a una tercera guerra mundial si hay otro Hitler. Porque ¿qué es lo que decía Hitler? Que la cultura aria era la superior a todos, era la mejor, y que entonces el valor de su cultura estaba expresado por esto del Ya lo veo. bueno, entonces todas culturas piensan que él tiene es la mejor, ya sea por una u otra razón, pero es la mejor. Entonces esto conduce al egocentrismo, o sea, la manera de considerar uno su propia cultura por encima de todas las demás. Entonces nosotros estamos frente a un alemán, jamás va a aceptar eso. Pero cuando se exacerba esta visión, se cae en el etnocentrismo y se llega pues a crear unos prejuicios raciales, prejuicios culturales que no son sino a veces aspiraciones que tienen los pueblos, porque cada pueblo piensa que lo mejor está en su pueblo. ¿Y por qué esta agresividad que ha aumentado, doctor, esta hazaña que tiene ahora contra el otro, destruyendo templos, invadiendo pueblos, matando? ¿Por qué ha aumentado hoy esto? Yo creo que esto es propio de las culturas. Cada cultura piensa que ella es la poseedora de lo mejor, la que tiene la verdad, la que no tiene, la que son las culturas. Pero hay gran
preparados también, porque entonces en la época de Hitler, los alemanes fueron convencidos de que eran la mejor cultura del mundo, la nazi, porque tenían este punto de vista, ¿no? Esta pensar que todos son el centro del mundo, mejor que yo no hay, mejor que nosotros no hay, mejor que toda nuestra nación no hay. Todo pueblo es etnocéntrico en grandes rasgos, podríamos decir eso, pero en algunas oportunidades la presencia de este fenómeno de la valoración de la cultura es bastante interesante, porque puede llegar a valoraciones mucho más entendibles por la gente cuando se buscan elementos aparentemente triviales, aparentemente que estén ahí dando vueltas, pero que nosotros somos los que valoramos, porque no hay una manera de valorar que la cultura sea tan igual que las otras culturas. Hitler pues es el máximo exponente de esto, ¿no? Desde la sangre aria. Entonces los arios son los más importantes, sus tradiciones son las más importantes. Pero hablando de esto, a veces la exacerbación de los elementos culturales para pensar que somos realmente mejor que los otros. Entonces sería esa necesidad de que nos valoren eso que nosotros no nos conocemos y los demás no lo conocen, ¿no? Bueno, sigan ustedes. Ahí inevitablemente llegamos al tema de identidad. El tema de identidad, ¿qué es? ¿Qué es la identidad? Yo quiero ceñirme al tema educativo que estaba planteando desde el principio. Una cara aspiración de un profesor en aula es lograr un alumno, dice, asertivo, con autoestima. Sería la primera etapa de una identidad. ¿Qué es asertivo, perdón? Seguridad en el propio pensamiento y en la forma de operacionalizar ese pensamiento en relación con los demás. Pero cuidado, porque ese puede ser un terreno jabonoso. Yo puedo estar seguro a pesar de estar en el error. ¿Cierto? Entonces, son elementos muy delicados en la conformación de la personalidad del educando. Porque la personalidad se forma no solo a partir de sus fuerzas internas, sino fundamentalmente en su relación con los demás. Y a futuro, cuando las culturas se relacionan entre ellas, una cultura ha intervenido también en la formación de otra. De modo que la interculturalidad es esa. ¿Existe una cultura purísima, doctor? ¿Purísima, pura? Por supuesto que no. Es dentro de un grupo, de una sociedad, que los varones casi siempre se creen superiores. Exacto. Pero no es así, la verdad es que no es así. Por eso el hegemonismo, resistencia a muchas enfermedades. Los casos de locura femenina son menos de masculina. Entonces, y son la sensatez en todo grupo. Las mujeres son las que, cuando todos están desesperados, ellas ponen la línea. por eso el etnocentrismo es un problema de personalidad. Cuando el sujeto personalmente, de niño y de joven, pretendió una asertividad, una seguridad de sus estructuras mentales y sociales sin reparar en los demás, eso tiene consecuencias sociales. El hegemonismo, el etnocentrismo son fallas de la personalidad a nivel masivo. ¿Ven usted que es la única dama aquí? Bueno, doctor, ¿Qué dices? yo creo que la clave de la preservación de una cultura y de cómo se vive la cultura es la mujer, porque es la madre la que va a enseñar al hijo todos los aspectos y valores culturales. Por tanto, cuando usted hace...
que soy machista. Justamente bromeaba, ¿no? En sociedades rígidas, a ver si le dejan, ¿no? Bueno, como iba diciendo, de que estos valores son transmitidos de generación en generación, pero la más cercana al hijo es la madre. No tanto así los padres, los varones, que son dedicados a otras actividades, son ellas las que van a transmitir. Y cuando se produce, por ejemplo, una invasión a otra cultura, lo primero que se hace es tratar de poseer a la mujer para oprimir a la cultura. Es matar a los hijos para que no haya continuidad en la cultura. Y es lo que ha ocurrido aquí en nuestro país. Primero, ¿qué ocurrió? Vinieron los invasores europeos y intentaron poseer a la mujer, ¿no?, con actos violentos, con represiones, pero sin embargo parte de nuestra cultura ha sobrevivido a la resistencia de esta imposición cultural, ¿no? O sea que es importante que una cultura se combine con otras, converse con otras para sobrevivir. Sí. Eso ocurre con mucha frecuencia cuando hay relaciones interculturales. A veces lo de la cultura aparentemente débil se refugia y se ampara en la otra cultura. Entonces pueden convertirse en colaboradores muy eficientes para tener el resguardo y que el grupo mayor los proteja. Ah, perfecto. O sea, la cultura débil se refugia en la más fuerte. ¿Qué casos, doctor, el Islam, por ejemplo, la cultura occidental, la cultura andina que combina con la cultura española? Bueno, hay casos, ¿no? La culturación, que sería este proceso, tiene tantas caras, tantas facetas, que es casi imposible tener el control de todo lo que se está tratando dentro de la culturación, desde que son asimilados completamente hasta que conservan. Y esa persecución justamente les sirve para reforzar su cultura. Bueno, con los judíos también, ¿no? A veces cuando están en un país con fuertes rasgos culturales occidentales, entran a combinar con la cultura realmente, ¿no? Son las alianzas estratégicas. Es la forma de sobrevivencia de la cultura. Claro, por ejemplo, la cultura andina, entrando a ritos católicos, pero con sus danzas o con otras manifestaciones, sin salirse del rito católico. Claro, esa es la convivencia que manifiesta el doctor, donde hay dos culturas que están conviviendo, no tan simétricamente, sino que hábilmente están combinando sus rasgos culturales para poder conllevar bien una buena vida, ¿no? Los panameños, que tienen su día especial dentro de las festividades del Día del Cusco, también tienen un día de danza. Claro. Ha disminuido la fuerza que tenían como esas danzas. La razón no la sé, solamente que hay una observación de que las fiestas de los puneños se han fragmentado y hasta distritos, zonas bastante aisladas, tienen su propia fiesta para resaltar. Entonces la confrontación con las otras culturas es mucho más clara, porque nadie acepta que la cultura del prójimo esté, debemos verla como cultura extraordinaria, ¿no? Estamos dando vueltas. Yeah.
amigos, recordando nuestro querido Cusco con este huayno tradicional, característico de que el que creo que ningún cusqueño no ha dejado de cantar en toda su vida. Bien, estamos terminando un mes muy importante para el mundo andino, el mes de febrero, con muchas actividades culturales. Dentro de ellos tenemos la celebración de la Candelaria, tenemos la fiesta de las comadres y compadres, los carnavales, miércoles de ceniza, y finalmente estamos entrando al proceso de las cuaresmas, un tiempo especial donde se va a preparar para celebrar o festejar la Semana Santa. Creemos que el mes de febrero es muy importante en el mundo andino porque se van a desarrollar ritos muy importantes referidos a la vida, ritos en los cuales se está haciendo ofrendas a la Madre Tierra y a los animales. Creemos que aquí quien ha sido el impulsor de conocer este mundo pastoril ha sido el doctor Jorge Flores con Pastores de Pariatía, un mundo al que nosotros no estábamos viendo como tal. Ha sido uno de los pioneros quienes ha mostrado que esta cultura existe, que no es una cultura del pasado, solo el pasado de donde quedan los recuerdos de una sociedad pastoril. Más al contrario, estamos viviendo intensamente en las diferentes comunidades estos ritos donde se está haciendo las purificaciones, los ritos de procreación de los animales, al igual que el agradecimiento a la Madre Tierra. Y también se viene el año de las elecciones. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Cuándo es? 10 de abril. 10 de abril. 10 de abril, o sea que todavía tenemos que soportar. Cada cosa. No es justo. Creo que hoy, más que en otros periodos electorales, es muy difícil mantener no solo la ecuanimidad, sino la esperanza. Bueno, así que esperando que la esperanza se conmueva de nosotros, porque da la impresión que hay un arreglo ya entre el presidente actual y uno de los candidatos a dar digitados, no digitados, porque no, sino que se está haciendo todo lo posible para que un grupo también pueda ser el que gane las elecciones de este año, del siguiente año. Bueno, entonces, ¿qué se viene ahora? ¿Cuaresma? Son tiempos de preparación de 40 días antes de la Semana Santa, donde uno va a reflexionar el actuar durante el año y va a proponerse un cambio de actitud frente a los eventos que van a venir, ¿no? Es la pasión y muerte de Cristo, donde tenemos que reflexionar de cuánto significa para nosotros este sacrificio de un gran hombre llamado Jesús por el bien de la humanidad, de cuánto significa su mensaje para nosotros hoy en día que estamos en un proceso un proceso electoral donde se está viendo cada cosa, cada desorden social en el que estamos viviendo, ¿no? Donde hay la pérdida de valores, no hay el amor por el otro, sino más bien al contrario, que puedo sacar del otro para mi provecho. Y en un tiempo donde se está viendo bastantes denuncias sobre lo que es las coimas, donde incluso nuestro presidente actual está siendo denunciado por recibir una suma de dinero de parte de una empresa muy importante de Brasil. Ahora queda, si no parece al presidente, forzar y digitar unas elecciones que califica a un candidato y a una cantidad de congresistas que, entre comillas, le cuiden las espaldas. No lo denuncien, y si este plan no tiene resultado, volveremos al círculo vicioso de un presidente antes que se fugó y renunció por Face, ¿no? Fox.
Por fax. Okay. Y es probable que se escape a París y renuncie por Twitter. No debemos olvidar que eventos así han ocurrido antes, ¿no? Entonces, nuestros presidentes han estado renunciando mucho más antes, digamos, durante la época de la Guerra del Pacífico, fuera del país, ¿no? En plena guerra. En plena guerra. Se han fugado, entonces no es nada, digamos, extraordinario lo que se estaría previendo. Es más, incluso está habiendo observaciones en que las hijas del presidente dicen han sido matriculadas en los colegios. Entonces ya está previéndose una posible fuga. Doctor Flores, ¿esa es la cultura andina o qué cultura es esa? Bueno, desde el momento que se practica aquí es la cultura andina, que no nos gusta, esas cosas. Pero hay un periodo en el año que se llama carnavales, donde se rompen algunos controles. Unos lo rompen de una manera, otros lo rompen de otra manera. Y aquí surge el etnocentrismo, ¿no? En mi pueblo es mucho mejor los carnavales. No, en mi pueblo. O sea, ¿esto es un carnaval, doctor? Un carnaval político sería entonces. Carnaval es sino una fiesta originaria del catolicismo, ¿no? Que en gran parte está por la ruptura de los controles sociales. Y ahora de todos se los aprovecha de diferente manera y ya no hay un carnaval general en una sociedad. Cada sociedad tiene su propia manera de desarrollar el carnaval. Y estas elecciones son otro carnaval. Sí. Se rompen reglas, se rompe sentido común, respeto mínimo. La carnaval ya de por sí sería una celebración para verla en detalle. Veríamos que no hay un carnaval, sino en una ciudad como el Cusco hay carnavales. Los cotabambitos van a ser de una manera, los de Chumbivicas de otra manera, y todos estarán contentos de que sea así, porque así estarán también rompiendo por un momento el aislamiento en que están viviendo y participarán de los carnavales. Pero yo creo que el carnaval de Acuña se está acabando. ¿Qué está pasando? Yo pensaba que había alguna costra de gente que, menospreciando al Perú y al electorado, promovía estas renuncias de presidentes por fuera, que se ríen al final de la ciudadanía, porque es increíble que esa persona que representa a ese presidente que renunció por fax, que ya es un acto de desprecio a toda una sociedad, a toda una cultura, esa persona... Rápido claro, viéndolo tan bondadosamente. Pero su significado político es este. Hay 30% de gente que está a favor de ese desprecio. El desprecio vía tweets, vía fax, el desprecio. ¿Quién puede atreverse, después de representar a toda la nación, irse afuera y mandar un fax? Renuncio. O sea, no tenemos la suficiente dignidad para entender que ese acto es de profundo desprecio social. Y estamos cerca al tweet y una renuncia desde París. Y estamos mirando pajaritos. A ratos, eso va en relación también a otros aspectos, como los patrones culturales de una sociedad que quiere conservar sus patrones dentro de una sociedad mayor que no les dejan, ¿no? Que no piensan que no les dejan, sino que celebran a su manera y entonces parece avasallador, ¿no? Entonces la manera de celebrar la fiesta es opacando a los demás, ¿no? Y
diciendo que mi fiesta es mejor, nosotros celebramos mejor. Uy, vieras cómo es en mi pueblo. También para resaltar. Y este fenómeno se traslada también, creo, a los tiempos y a las generaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre encomiamos lo que nos pasó de niños. Lo que vivimos de niños siempre fue inigualable. Y les petamos a los niños de hoy, ¿no? Mi tiempo fue el mejor. Creo que es una añoranza de todos de rememorar el pasado como algo mejor. Y creo que eso está pasando hoy en día con la cultura andina. Después de mucho tiempo, en estos últimos años se está generando una corriente en la que estamos dándole el valor y el sitial que corresponde a nuestra cultura a través de decir, lo mío fue mejor que antes, en mi época fue mejor que antes, o en la época de mis padres, ¿no? Entonces yo creo que en la vida política se está dando un giro en el cual estamos poniéndole en la palestra al mundo andino. Entonces tú estás diciendo que la identidad se crea cada día con los aportes nuevos, que no es una idea congelada de lo que así fue y así será, ¿no es cierto, doctor? La identidad se crea cada día. Una de las principales características de la cultura es que es dinámica, está en permanente cambio, en permanente reconstrucción, en permanente asimilación de elementos antiguos y dejar otros. Entonces la cultura es bien dinámica y eso hace que nosotros no nos damos cuenta de qué manera está cambiando. Hay que sentarse un rato y pensar qué es lo que pasa con el carnaval ahora, ¿no? Ahora, no olvidemos que en el proceso de identidad los valores culturales que sirven van a continuar, y aquellos que están siendo obsoletos van a ser dejados de lado. Entonces toda manifestación cultural utilizable en el tiempo y en el espacio va a perdurar, de repente con muchas modificaciones, pero la esencia va a continuar intocable. Entonces yo creo que ahora es cuando nuestra identidad se está reforzando con mayor fuerza para poder salir a la palestra. Entonces hablaríamos de identidades con más que identidad. Claro. Todos tenemos un montón de identidades. Entonces no hay una sola. No hay una sola. Uno usa sus identidades de acuerdo al caso. Por ejemplo, si salimos ahora a la calle y le damos un baldazo de oro, ¿qué está pasando? Nos harán un lío dentro de toda la punta. Pero si esto ocurre en carnavales, pues ahora esos palatos que consumen el carnaval del tiempo. Si usted le invitan a la casa fina, en su tiempo. Entonces esa idea de la identidad a veces es una trampa, ¿no? Como para congelar la cultura y decir esta es la cultura y no esta otra, ¿no? Claro, cuando hay el criterio reduccionista, ¿no? Son identidades, es como, perdonen que abuse otra vez del ejemplo del niño, del joven, él no es una persona. Una persona es cuando está contento, otra persona es cuando recibe una nota baja, una persona es cuando va a plagiar, otra persona es en el recreo. El ser humano es una suma de identidades, pero en el recreo seguro que él disfruta de manera diferente a sus compañeros. Cuando uno ríe, no ríe igual que los demás. Si no juegas trompo, no eres niño. Claro. Si no hablas quechua, no eres cusqueño. Cuando se sufre también, a pesar de que se sufra por lo mismo, no es lo mismo. Entonces está lo que decía Frinita, la esencia, pero las formas son diversas en su expresión. La anormalidad es la normalidad en carnavales. Más excéntrico está uno en carnavales. Está disfrutando más de su carnaval. El carnaval del 10 de abril también va a ser así. En el esfuerzo de ser diferente termina pareciéndose cada vez más a sí mismo.
Y los carnavales en el campo, por ejemplo, en Cusco, son totalmente diferentes. No hay el baldazo de agua, que es casi una agresión. Y más bien se ponen a bailar, a comer y a tomar alcohol, alguna otra bebida. Entonces han disfrutado del carnaval hasta quedar tendidos en el suelo y que no saben cómo han llegado a su casa. Cordillerano, el grupo de Chumbivilcas. La cultura Chumbivilcas es otra subcultura porque tiene una identidad fuerte, doctor. ¿Cómo lo define? ¿Tienen de joyas, son arequipeños, mexicanos? Son chumbivilcanos. Que le cantan a su caballo. Pues, a su mujer. Pero el caballo es más importante porque le lleva de una mujer a otra mujer. Así que es más útil. Un poquito
poquito analizando la historia y leyendo a Garcilaso y a otros cronistas, indican que los Chumpivilcas es un grupo étnico local asentado en la región del Cuntisuyo, y estaría ocupando los espacios entre la costa y la sierra, un punto clave para manejar estos dos pisos ecológicos. ¿El Cuntisuyo es joya, doctor? ¿El Cuntisuyo es joya? No estoy muy seguro. ¿Es parte de los 16 reinos aymaras? ¿Cómo? ¿Parte de los 16 reinos aymaras? Que se vuelva aymara en lo que es Chumbivilcas, eso es evidente. Ahora, ¿hasta cuándo se habló? Que no está muy clara, por lo menos para mí. Porque si le preguntas de esto a... ¿cómo se llama este lingüista? Salvador Perlomino. No, a los... Bruce Mangel. Tampoco. ¿Y Piers? No, se ha muerto ya. Que él es muy cuidadoso de las raíces. Entonces la zona ha tenido ocupaciones diversas varias veces. Hasta que cuando llegaron los españoles estaban con pleno quechua. Pero el quechua que se adapta a las características de un idioma. Quiero explicar mejor. Todos hablamos un dialecto y ese dialecto permite diferenciar los grupos que se han unido en un determinado momento y que están peleando en otro momento, ¿no? Y los chumbivilcanos en ese sentido son un grupo clarísimo. No tenían la abundancia, por ejemplo, de Lubamba, así que tenían que establecer más comunicaciones. Y cuando vienen los españoles, bueno, les cae como anillo al dedo la carne de vacunos, y por eso se dedican tanto a comer carne de vacunos. Que tienen pastizales enormes, ¿no? Tienen humedales. La parte más controvertida es qué es lo que hablaban en épocas anteriores. Porque es bien fácil decir, eran, por ejemplo, eran ganas, pero no hay mucha vinculación con los canas, ¿no? Es bien una relación muy equilibrada, son esos contrarios que se pelean para estar juntos. Sí, es la manera como... Si acá en los Andes es eso. Tienes que pelearte para ser amigo de alguien. Sí. No olvidemos el carácter férreo, agresivo que tienen los Chumbivilcas. Claro, porque el caballo, el traje es muy caballero, ¿no? Claro. Sí, pero sin embargo no debemos olvidar de que es un grupo pre-inca todavía, porque se manifiesta que los chilques, masques, poques y los chumpivilcas estarían en esta región del Cuntisuyo. ¿El Cuntisuyo qué es? Definimos, a ver, o sea, dices tú entre la sierra y la costa es la parte media, ¿eso? No, sino que el Cuntisuyo es una región que está asociado a los recursos marinos hacia la costa, ¿no? Y dentro de ellos estaría parte de lo que es Arequipa, Tacna, Moquegua, y con prolongación hacia la zona de Chile. Pero sin embargo no está tan definido de dónde a dónde son las regiones de los 4 suyos que han dividido al Tahuantinsuyo, que dio origen también al nombre de esta nación. Sin embargo, se sabe que en esta región está habiendo la convivencia de los chumbivilcanos, está habiendo la convivencia de los chilques, masques, poques, que serían la región de Parúa, ¿no? Grupos étnicos pre-incas, ¿no? Que, como dice el doctor, en algún momento tienen comunicación con los aymaras, porque gran parte de los topónimos que existen en la zona es aymara. Entonces yo creo que estaríamos viendo un proceso donde los chumbivilcanos están en la parte intermedia de las culturas de la costa y las culturas de la sierra, y sería un punto bien clave
económico para que puedan acceder y movilizar los recursos que van de la costa a la sierra. ¿Por ahí pasaron los hermanos allá? ¿Sí? Porque ellos vienen de Paruro. No, Chumbivilcas, Paruro no tiene nada que ver. creo que no. No he encontrado un registro que indique acerca de la presencia de los hermanos ayer en Chumbivilcas. Porque se dice que vinieron del mar, trayendo pescado, pasaron por Chumbivilcas, Paruro, Tambutoco, Cusco. No tengo ese registro. Ya que ustedes están interesados, yo creo que tendrán que buscarlo. Ahora, la ruta del pescado es una ruta completamente diferente a la que estaríamos hablando de los Chumbivilcas, que no se confunda eso. Se dice que la ruta del pescado está partiendo en Puerto Hilo, Puerto Quemado, Puerto Inca, en Arequipa, y de ahí estaría viniendo por la zona de la laguna de las Pariguanas en Parinacochas en Ayacucho, de ahí ingresaría hacia la región de los Tongobambas, ¿no? Y hace su paso por la zona de Corca hacia Cusco, que sería literalmente un camino muy corto. Pero sin embargo se están haciendo investigaciones para ver por dónde era el tránsito del pescado, porque en las crónicas se sabe que el Inca comía pescado, incluso hasta la ballena llegaba acá para ser consumido en la élite cusqueña. Entonces habría que ver qué otros recursos. En lo que sí, en los trabajos de campo que he tenido en la región de Espinare, he podido observar que vienen los pescados del mar hacia la zona de Arequipa, utilizando el camino por la región de donde se perdió Ciro, el Valle de Colca, ¿no? Entonces, de ahí es un camino muy interesante que está activo, e incluso vienen los llaneros por este camino para hacer su intercambio, no solo de productos, sino intercambio genético de las alpacas y llamas a la zona de Pitumarca, ¿no? Que está acá en la provincia de Canchis. Es un tránsito muy interesante porque se ven las relaciones de parentesco extendidas que se van a dar a través de las generaciones. Son los hijos de los compadres. De hace mucho tiempo que ellos todavía están haciendo este viaje y se están interrelacionándose con los parientes que se encuentran en los diferentes pisos ecológicos, ¿no? Estos parientes espirituales con los que van a tener este contacto para estar intercambiando los productos. Estamos 5 minutos. Tenemos todavía. Bueno, en fin, está preparándonos para el Cuaresma y a ver Semana Santa, ¿no? Todavía tenemos 40 días, pero tenemos en ¿cuántos días? Creo que mañana es el segundo domingo ya de Cuaresma. Ajá, o sea, son 7 días menos, y el número 40, yo no sé si Pitágoras leyera la Biblia, se extasiaría de por qué los capítulos están numerados, los versículos. Febrero ya es tercer Cuaresma. El segundo Cuaresma. Y el primero no hay. El 14, ¿no? El día de los enamorados. Sí, pues. Así pues ustedes. No, pues todo eso es una actividad, doctor, eso es... Pero eso de la numerología todavía es Mesopotamia, es Egipto, ¿no? Es que Pitágoras estuvo ahí. Claro, Y trajo eso que muy pocos matemáticos han conservado. Es decir, la matemática es tan utilitaria que solamente queda en Einstein y en Pitágoras el gusto de apreciar y amar la belleza y la armonía a partir de los números. Claro, porque Por eso decía antes. Por eso decía que si Pitágoras leyese la Biblia, de repente entendería más que nosotros, porque repararía en que los versículos están numerados y entre ellos se establece un interjuego geométrico, no lo sé. Hay que leer a Humberto Eco, que se nos fue la semana anterior. Humberto Eco nos da en sus obras una maravillosa clave para entender numerológicamente este universo. Es alucinante. La Biblia es numerología, 7 veces 7, 7 plagas, 7 días. Cuaresma son unos 40 años del pueblo hebreo en el desierto, 40 días, el número 45. ¿Ustedes conocen el libro pequeñito de
el mejor libro. Es la mejor información que Lo mejor de lo mejor. sí, él escribe en el prefacio. Como vienen los alumnos a fastidiarme diciendo cómo van a hacer su tesis, escribiendo este libro. Porque realmente muchas veces los alumnos terminan y están en el así. Terminan sin saber que nunca se Una pregunta hay que hacer es, ¿cuál es tu hipótesis? ¿Qué se trabaja con qué hipótesis? Tal dice, no, o sea, se queda ahí en lo concreto. Pero no estás haciendo pelea de teorías. ¿Qué cosa es eso? No, ese librito es bien interesante. Lo venden aquí barato porque está en papel impreso. papel periódico, creo. Es un libro relativamente pequeño. ¿Cuál es el título? ¿Cómo se hace una tesis? Así, Eco escrito. sí, qué bonito chiquitito. ¿Cómo se hace una tesis? Debería ser recomendado para todos los estudiantes, no solo de la universidad, sino también para quienes hacen trabajos de investigación, porque hoy en día se está perdiendo esa costumbre. Lo que dice el doctor Flores, lo sencillo es lo más difícil. Así que Humberto Eco nos ha proporcionado la posibilidad de un libro pequeño, concreto y útil. No es para engrosar no es para engrosar la biblioteca. Porque hay tratados de tesis, métodos. Y está en papel Corriente, ¿no? Muy corriente. Sí. No es que cueste tan barato. 5 soles, 6 soles, y tremendo libro para... Hay que recomendar con El nombre entusiasmo. de la rosa también. Hay que recomendar con entusiasmo, creo, la lectura de Eco. Ya estamos, creo, Sí. escuchando las campanas, el gong. Bueno, con estos y otros aspectos volveremos el próximo tiempo. Nos pondremos más de acuerdo para el próximo domingo. Tinkunanchis kama tinkumasikuna.